Buenos días, hermanos. Buenos días. Seamos, hermano, en la oración que hemos venido para alabar a nuestro Dios. Y una de las maneras de alabar a Dios es escuchando su palabra, que es palabra de Dios. Y no nada más escuchándola, sino ponerla por obra. Porque si lo que escuchamos hoy es de Dios, no lo llevamos a la práctica, es como cuando somos más jóvenes y que nuestros padres nos hablaban y nos entraba por un lado y nos salía por otro lado. Y era uno irrespetuoso. El hecho de escuchar la palabra esta mañana y no llevarlo a la práctica es un acto irrespetuoso para nuestro Dios. Porque la forma de alabar a Dios es escucharlo, recibir palabra de Él y llevarlo por obra en nuestra vida. En la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, vamos a tener el mensaje de Dios para nuestra vida presente. Queremos tener una felicidad presente. Escuchemos a Dios si queremos ser felices. Si queremos vivir con nuestras ideas, tendremos una vida pobre, una vida miserable. Pero si queremos ser felices, escuchemos a Dios. Dice en un canto, dice ahí Colosenses capítulo 3, versículo 5, el título de lo que vamos a estar meditando es Haced pues morir lo terrenal. Es el título de nuestro tema en esta mañana. Haced pues morir lo terrenal. Dice la Escritura, versículo 5, haced pues morir lo terrenal en ustedes, o sea, en todos nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto no es esto que leemos aquí es un mandamiento, como cuando dice el Señor Jesucristo, hagan esto en memoria de mí. El mandamiento está en la palabra hacer, es una orden de Dios. Pero como los mandamientos de Dios los ha estipulado, está en nosotros si lo llevamos a cabo o no. Si queremos hacer morir lo terrenal en nosotros, lo carnal, si en la medida que obedezcamos a Dios seremos mejores, tendremos una mejor vida. Este pasaje no contradice el versículo 3, que dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. No hay una contradicción. El versículo 3, hemos muerto cuando nos hemos bautizado, hemos muerto, pero seguimos viviendo en la carne, seguimos teniendo, la carne sigue teniendo esos deseos. Cuando dice la Biblia que hemos muerto cuando nos hemos bautizado a todo lo pecaminoso y al pecado que habíamos tenido anteriormente. Pero no, el bautismo no nos quitó el deseo carnal. El bautismo no nos ha hecho personas que seamos autómatas para Dios, sino que seguimos teniendo la propia decisión. Dios nos sigue dando libre albedrío. Y es ahí, en ese libre albedrío, donde puede seguir imperando, puede seguir habiendo en nosotros impureza, fornicación, pasiones desordenadas de todo tipo, malos deseos de todo tipo, como la envidia, como la vanidad, como los malos deseos que hay, puede seguir habiendo. No nos vayamos con la idea de que cuando nos bautizamos ya morimos al pecado, y ya no podemos pecar más, y ya mi cuerpo no reacciona. Seguimos teniendo un cuerpo que reacciona, y un cuerpo que se basa a veces en impulsos. Alguien le grita a uno y el cuerpo reacciona por impulso, quiere uno contestar. Si no contesta uno, el cuerpo se empieza a poner rojo, también de ira, también de coraje.
Pero aquí la indicación, la orden y el mandamiento es que hagamos morir lo terrenal. Y no es una opción, no es un mandamiento que debemos obedecer. Cuando no obedecemos estas cuestiones, lo que es la palabra de Dios, nuestra vida no fluye conforme a la felicidad que imaginamos de estar en la iglesia. Porque seguimos manteniendo algunas de esas cuestiones. Vivimos en el mundo mucho tiempo y esto nos trajo grandes problemas. La impureza, la fornicación, trajo grandes problemas para nuestra vida. Las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia trajo en nosotros grandes penalidades. Sufrimos mucho por estas cuestiones. Por ello, si nosotros queremos llevar una vida más amena, más placentera, es necesario obedecer a Dios, primeramente, para tener una mejor vida sobre la tierra. Y para obedecer el mandamiento y tener una vida eterna. Porque estas cuestiones, si no las hacemos morir, nos van a llevar al pecado, nos van a llevar a la desobediencia, nos van a llevar a tener algo que no anhelamos, pues, que no queremos de parte de Dios. Dios es justo, Dios es justo. Y en esa justicia Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de retribuir a cada quien según la obra que cada quien haya hecho. Por ello es importante la obediencia a este mandamiento, que veamos esto como un mandamiento, que hagamos morir de una vez por todas, por nosotros mismos, que hagamos morir esas impurezas, esos malos deseos que todavía hay en la mente de nosotros. Todavía hay malos deseos. Por ello vamos a estar meditando en esto. Lo que vamos a ver, hermanos, es qué pasa en nosotros, qué pasa si no cumplimos con este mandamiento. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta hora. Este es un mandamiento, pero ¿qué pasa si yo no lo cumplo? ¿Qué me sucede? ¿Cómo vivo? ¿Qué obtengo? ¿Cómo va a ser el transitar de mi vida? ¿Cómo van a ser los días? ¿En qué me voy a convertir? Todas esas cuestiones las vamos a encontrar con esta pregunta. ¿Qué pasa si no cumplimos con este mandamiento? Decía nuestro hermano cuando entonamos el canto 164, ¿cómo estamos ante Dios? Cada uno sabe cómo está ante Dios. Cada uno nos damos cuenta. Dios nos llamó a vivir en santa paz, pero nosotros nos metemos en problemas. Y luego dice el libro de Proverbios, el hombre tuerce su camino y luego contra Dios se enoja. Pues, dice otra palabra, pero el significado es que se enoja. Nosotros mismos nos equivocamos y luego estamos pidiéndole a Dios, y luego estamos rogándole a Dios, y luego estamos clamándole a Dios, y al final estamos culpándonos por la equivocación personal. Entonces tenemos que ver cómo estamos ante Dios. ¿Qué pasa si no cumplimos con este mandamiento? Bueno, si no cumplimos con este mandamiento, llevamos una vida llena de pobreza espiritual. Si no cumplimos con este mandamiento, llevamos una vida llena de pobreza espiritual. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, son gobernadas por los entes malignos, son gobernadas por los espíritus malignos. Recordemos que hay pasajes donde dice que le entró el espíritu de adivinación, le entró el espíritu de fornicación. Las huestes del mal gobiernan estas cuestiones. ¿Y cómo viven las personas en el mundo? Por ejemplo, las personas que toman. ¿Cómo se ve una persona en estado etílico, borracho? Pues, para que se me entienda, para no hablar de ese tipo de palabritas. ¿Cómo se ve un borracho? Se ve un ser humano pleno, o sea, lo vemos y uno dice, caray, o sea, es una degradación de la humanidad. Se degrada tanto la persona en ese estado. Esa es la realidad. Aunque el mundo lo quiera ver, que es un estado de diversión, que es un estado que trae gran placer, la realidad es otra. La realidad es que si se ve al espejo y se lo puedan grabar, aunque los graben y al otro día los ven, se ríen y les gusta esa cuestión. Es una vida pobre. ¿Qué pensamientos tiene la persona cuando está ebrio? ¿Qué sentimientos? ¿Qué deseos tiene? Esa es una gran pobreza espiritual.
Y lo peor es que es una pobreza porque no puedes salir de ahí. Por hablar solamente de una cuestión, de un deseo, que es el tomar alcohol. Pero todos podemos poner, todas las cuestiones las podemos ubicar aquí. Las que debemos de hacer morir, las que debemos de matar de una vez por todas para tener una buena vida sobre la faz de la tierra, porque de eso se trata, de que vivamos bien. Pero nosotros mismos nos empeñamos en no vivir felices. Nosotros mismos, Dios nos pone todo lo necesario. Si escuchamos el consejo de Dios, sabremos vivir, viviremos mejor. Pero si no, viviremos en una vida pobre, una vida miserable. Sí, una vida miserable. ¿Por qué esa es una vida miserable? El que se droga piensa que vive lo máximo, pero realmente está viviendo una vida miserable, una vida pobre, sin proyectos, sin futuro, sin nada, sin ambiciones en lo absoluto. Nosotros que somos cristianos debemos de obedecer a Dios y no volver a esa vida que teníamos anteriormente, una vida de pobreza espiritual, una vida de pobreza económica, una vida de pobreza emocional, una vida de pobreza en todos los sentidos, causada por los que nos tenían presos, causada por los que nos tenían esclavizados, que eran los espíritus malignos. Si no obedecemos a Dios, si nosotros sabemos que debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros, la fornicación, pero si yo no quiero hacer morir la fornicación porque me gusta ver a la mujer, me gusta apreciar su cuerpo, me gusta ver fotos o a mí me gusta ver videos, eso me va a llevar a una pobreza espiritual. Porque yo puedo hacer morir también la avaricia. No, nunca tuve eso, pero puedo hacer morir las impurezas, los malos deseos. No le deseo nada mal a nadie, pero tengo la fornicación del adulterio por la vista y no lo hago morir. Eso va a traer grandes problemas a mi vida, porque esas cuestiones, hermanos, dañan mucho la mente del hombre. Todas esas cuestiones que estamos viendo son profundas de Dios. Son cuestiones de lo profundo del alma y de la mente. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia está aquí, en la mente de cada uno. Y tenemos que hacerlo morir para tener una buena vida. Cuando no lo hacemos morir, entonces llevamos una vida de pobreza espiritual. Y nos aliamos o volvemos a la esclavitud de la cual Jesucristo nos sacó. Y nosotros mismos volvemos nuevamente a ser presa de los espíritus que gobiernan estas cuestiones. Les obedecemos, les hacemos caso. Cuando escuchamos esa voz que nos dicen que no seamos entregados a la vida cristiana, que disfrutemos algo de aquí. Cuando la vida se disfruta plenamente estando en Cristo, entonces se disfruta en cada sentido. La relación matrimonial se disfruta como no tenemos idea, si lo hemos experimentado. La relación de trabajo se disfruta, el producto del trabajo se disfruta como no hay idea, como no hay en el mundo. Pero esto es cuando obedecemos plenamente a Dios, porque cuando no, entonces nuestra vida va a ser una vida pobreza y se va a ver en nuestro rostro, se va a ver la amargura en nuestro rostro, se va a ver la amargura en nuestros ojos, que no hay brillo. A veces nos vemos y ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy amargado? ¿Por qué no brillo? ¿Por qué siempre estoy quejándome? ¿Por qué siempre estoy en eso? Porque no obedecemos a Dios. Por eso estamos así. Porque para eso tenemos que hacer morir esto y nosotros no queremos hacerlo morir. Nosotros queremos mantener algo de la fornicación, de todo lo que conlleva la fornicación, que es la lascivia, que es adulterio, que es la vista, todo lo que conlleva la fornicación. No queremos dejarnos las impurezas, no queremos dejar la avaricia, no queremos dejar esas cosas nosotros mismos. Tenemos todo para hacerlo. Dios nos ha dado un espíritu de valentía para poder enfrentar eso, pero a veces reprimimos al espíritu de valentía, al Espíritu Santo, y hacemos que crezca más el espíritu de fornicación en nosotros. Y eso va a traer grandes problemas. Y se nos va a ver en nuestra vida. Y por más que nosotros queramos ser felices, no vamos a hacerlo. Y vamos a estar tristes, amargados. Y así queremos vivir. Los años que tengamos, queremos vivir de esta manera. Por eso tenemos que obedecer a Dios. Dice el libro de Números, capítulo 33.
entiende por tipología, la Biblia se entiende a través de tipos. El tipo bíblico es una figura de una realidad espiritual. Eso es lo que significa tipo. Una figura de una realidad espiritual. O también representa una realidad espiritual. Cuando lleguemos a Hebreos 8:5, vamos a decir todo lo que significa tipo, porque ahí dice que las cosas pasadas eran figura y sombra de lo que había de venir. Entonces, hasta que lleguemos a Hebreos 8:5, por lo pronto, la tipología bíblica es de lo que les pasó al pueblo de Dios, representa lo espiritual de lo que nos pasa en la actualidad. No tenemos que recurrir a lo que le pasó al pueblo de Dios. Y Dios les había prometido una tierra, pero les había dado una orden, les había dado un mandamiento, que expulsaran a todos los cananeos, a los jebuseos y a todos, que los expulsaran. Y les dio una advertencia. Y Dios les dice: mira, si no lo haces, entonces ellos van a ser por espinas en tus costados y te van a lastimar y te van a herir. Ese es el tipo, lo que viene en Números 33, versículo 55. Ese es el tipo de lo que hay o de lo que es hoy los espíritus malignos que gobiernan la fornicación, la impureza y todo eso. Si nosotros no los queremos hacer morir, ellos van a ser por espinas en nuestros costados. Ellos nos van a lastimar, porque no queremos expulsarlos. El pueblo de Dios no quiso expulsar todo lo que tenía que dejar. No lo quiso hacer, y esa fue su perdición. Esa fue la gran perdición que tuvo el pueblo de Israel. Hubo un rey llamado Salomón, que se le había dicho que no te vayas con mujeres extranjeras que no son de tu raza, que no son israelitas, y desobedeció completamente. Y se juntó con mujeres y reinas de otras tribus, y ellas hicieron inclinar su corazón a la idolatría, a la imagen, por no obedecer a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Su vida miserable, su vida triste, su vida pobre, a pesar de que era un hombre sabio, a pesar de que era un hombre rico materialmente. Su vida fue una pobreza, una vida miserable la que tuvo ese rey. ¿Por qué? Por no haber obedecido a Dios. Dios le dijo a este pueblo, Dios le dice a Salomón, Dios nos dice a nosotros: hagan morir lo terrenal, no lo dejen, que no empiece a brotar. Cuando empieza a brotar en nosotros un mal deseo, hacerlo morir inmediatamente, porque eso puede perjudicar nuestra vida presente, y lo peor, puede perjudicar nuestra vida eterna. Dice el libro de Números, capítulo 33, versículo 55. Dice la escritura ahí: si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Estas cuestiones que dice Colosenses, que si no hacemos morir nos van a afligir, y son como, por ejemplo, el mal deseo, por ejemplo, la envidia. La persona que no puede hacer morir esa cuestión, envidia todo de a quien quisiera tener. No nada más los bienes materiales, sino la figura, el porte, la forma de hablar, todo envidia. Y eso le lastima y le hiere, y le impide tener una vida saludable, una vida en armonía con su familia, porque está pensando, está viendo a la persona aquella. ¿Por qué? Porque no hace morir. Es una espina para él, que quien lo gobierna, el espíritu maligno que lo gobierna a seguir teniendo ese mal deseo, como la envidia, la avaricia, la codicia. Yo tengo una moto, veo a alguien que tiene una moto mejor, quiero tenerla, pero no puedo. Entonces eso me lastima a mí si es que tengo un mal deseo. Y eso me impide tener una vida, porque estoy pensando, estoy soñando, estoy maquinando cómo hacerle para tener aquello. Y no vivo, dejo de pasar los momentos agradables, porque estoy pensando, estoy pensativo, estoy nada más con mi amargura, estoy nada más con mi tristeza de no poder tener aquello que mi corazón anhela, o más bien que mi carne anhela.
Por eso Dios les dice, esta es la sabiduría de Dios. Y Dios nos dice a nosotros, hagan morir lo terrenal en ustedes, lo que hay en ustedes, háganlo morir. Porque hay un ejemplo que le pasó al pueblo de Israel, porque hay un ejemplo que le pasó al rey Salomón, por citar solamente esas dos cuestiones. Pero al pueblo de Israel le dijo Dios claramente, echen de donde van ustedes, echen a los moradores del país. Nosotros vamos a un lugar llamado la tierra de Canaán espiritual, el cielo. En ese lugar fueron expulsados los que hoy son considerados llamados espíritus malignos. Y Dios nos dice, a manera de tipología de esto, Dios nos dice, háganlos morir, échenlos de vuestra vida, porque ellos pueden entrar a nosotros y nos pueden hacer una vida pobre, así como ellos viven. Los espíritus malignos son los más miserables que hay en toda la existencia. Que de los seres creados, ellos son los más miserables porque no tienen oportunidad, porque ellos saben bien que van a un tormento y porque ya lo están viviendo y porque ya están conociendo lo que significa eso. Pero nosotros tenemos la oportunidad de cambiar la pobreza mental, la pobreza emocional, la pobreza física, la pobreza de todo tipo, y no me refiero a económica, sino me refiero a la pobreza espiritual. Tenemos la oportunidad de cambiarlo por una riqueza que está en los cielos. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer morir pues lo terrenal en nosotros: fornicación, malos deseos, avaricia, la vanidad, la envidia, los celos, todo eso, hermanos, hagámoslo morir. Si no queremos que quien gobierna todo eso sean en vuestros costados, sean espinas en vuestros costados. ¿Nunca han estado platicando con alguien y que hay personas, hombres, que les gusta pegarles? ¿Qué siente la persona cuando siente agradable que uno lo esté golpeando en el costado? Imagínense una espina que le esté entrando en el costado. No es nada agradable. Y eso es con nosotros mismos, porque Dios nos ha dado el poder de hacer, de eliminar todo aquello. Dios quiere que vivamos felices, y nos dice cómo. La felicidad no viene de forma mágica. La felicidad, Dios nos dice, aquí está la felicidad, aquí está el camino. Sigue el camino, sigue lo que te ordene y vas a vivir feliz. Experimentemos algún día esto y nos vamos a dar cuenta que sí, que es una felicidad que a veces no se puede describir, indescriptible, iba a decir. Bueno, ¿qué pasa si no obedecemos, si no cumplimos, hacemos lo terrenal? Se lleva una vida llena de pobreza, generada por los espíritus que gobiernan los deseos de la carne. Por eso Dios nos dice que expulsemos y que hagamos morir. Si no se cumple, asunto número 2, no se llegará a la tierra prometida. No llegaremos al cielo. Si no cumplimos con hacer morir terrenal, no llegaremos al cielo. Cuando Dios les da, estamos en números todavía, cuando Dios le da esta orden, si leemos ahí en el versículo del 50 y 51, dice: y habló Jehová a Moisés. Dice, ¿dónde les habló Dios? Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Jericó es la entrada a la tierra prometida. Cuando pasan el Jordán, llegan a Jericó. Habló a los hijos de Israel, diles, cuando hayan pasado el Jordán entrando a la tierra de Canaán, ya les empezó a decir Dios todo. Pero Dios les dijo aquí, frente a Jericó, en el Jordán, a manera de tipología, lo que representa el Jordán es la muerte física para un cristiano. Cuando uno muere físicamente, el cristiano, después del Jordán que está la tierra prometida. Esa manera de tipología es una figura o lo que representa pasar el Jordán. Aquí lo utilizamos, lo hacemos presente, y Dios nos está diciendo antes de que muramos, antes de que dejemos el cuerpo físico, que hagamos morir lo terrenal. Porque si no vamos a pasar Jordán, pero no vamos a entrar a Jericó, pero no vamos a entrar a poseer la tierra prometida. Porque dice Dios en el libro de Números, capítulo 33, versículo 56, dice: si no echan ustedes al Jebuseo, y si no hacen morir lo terrenal, la fornicación, impureza, malos deseos,
además haré con ustedes lo que yo pensé hacerles a ellos. ¿Y qué fue lo que Dios hizo a Jebuseo el cananeo? Lo expulsó de su tierra. ¿Y qué fue lo que Dios le hizo a los ángeles que no guardaron su dignidad? Los expulsó del cielo. En los ángeles estaban en el cielo. Satanás estaba en el cielo, pues Satanás, el diablo estaba en el cielo. Y todos los ángeles que Dios estaban en el cielo. ¿Y qué les hizo Dios? Los arrojó. ¿Y qué nos va a hacer nosotros si no obedecemos el mandamiento de hacer nuevo eternal? Nos va a expulsar también. Y no vamos a llegar, vamos a cruzar el Jordán, vamos a morir físicamente, eso sí, pero no vamos a entrar a poseer la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no hemos querido obedecer a Dios. No seamos hijos de desobediencia, no seamos hijos rebeldes. Esta es palabra de Dios, este es mandamiento de Dios, esta es orden de Dios, esta es voluntad de Dios, y esto es bueno para nosotros, esto es bueno para nuestra vida. Dios no nos da mandamientos que perjudiquen nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual. Dios nos da mandamientos para que vivamos bien, para que de una vez por todas nos liberemos de esas cuestiones mentales, esas cuestiones de la carne, esas cuestiones que afectan tanto la relación matrimonial, que afectan tanto la relación de familia, porque la fornicación afecta las relaciones matrimoniales en gran medida. Los malos deseos también afectan las relaciones. Las bajas pasiones o las pasiones desordenadas también afectan las relaciones en la vida ordinaria del ser humano. Y eso no es vivir bien, eso no es vivir feliz. Y Dios quiere que nosotros vivamos felices. Dios quiere darnos lo mejor. Cuando nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, que están más pequeños, que obedece a tu padre, obedece a tu madre y tendrás una buena vida, ¿por qué se lo decimos? Porque ya pasamos por eso. ¿Y por qué? Porque tenemos el conocimiento. Dios tiene la sabiduría y tiene el conocimiento. Pero si no, entonces nos atenemos a la advertencia de Dios. Y Dios, esta advertencia no es como algunos padres que somos nosotros. Si no haces eso, te voy a quitar el celular. Y no se lo quitamos porque nos achicamos en el corazón malamente. No para nosotros, para nuestros hijos, porque estamos educando a unos hijos desobedientes. Y Dios no quiere hijos desobedientes. Y Dios nos ha dicho: si tú haces un morir terrenal, entonces haré contigo lo que yo pensé hacerles a aquellos que gobiernan la fornicación y las pasiones desordenadas, que son los espíritus malignos. Ya los expulsó Dios del cielo, estaban en el cielo. Nosotros vamos hacia el cielo. Y Dios, si no lo hacemos como Él dice, entonces no estaremos en esa tierra tan anhelada, porque la anhelamos, el cielo. Fíjense, hermanos, podemos vivir felices aquí en la tierra. Sí, feliz, a pesar de todo lo que hay, podemos ser felices siempre y cuando obedezcamos a Dios. Y podemos vivir eternamente en los cielos. Pero la desobediencia hacia los mandamientos de Dios va a producir que no lleguemos a esa tierra. ¿Qué pasa si no se cumple? Si no se cumple, vendrá la ira de Dios. Nos regresamos ahí a Colosenses, capítulo 3, para ver el otro asunto de lo que pasa si no obedecemos el mandamiento de hacer morir pues lo terrenal. Y dice el versículo 6 de Colosenses 3: a pesar de que ya vimos la advertencia de Dios de que no llegaremos, o de que va a ser lo mismo que Dios hizo con los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, que los va a expulsar, o que nos va a expulsar, o que no nos va a permitir la entrada. Entonces dice el versículo 6: si no se cumple, vendrá la ira de Dios para con nosotros. Cosas por las cuales, dice el versículo 6, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Seremos hijos desobedientes, hijos rebeldes a Dios por no haber obedecido, por no haber querido, porque podemos, pero no queremos, porque nos gusta la fornicación, nos gusta ver los cuerpos, nos gusta ver aquello, nos gusta la avaricia, nos gusta la codicia, nos gusta los celos, nos gusta la contención, nos gusta la envidia. Porque de que podemos, pero de que queremos, a lo mejor no queremos. Y lo digo poniéndome yo de ejemplo, no se lo digo a ustedes, lo digo como si me estuviera diciendo a mí mismo. ¿Qué acaso no quieres dejar la fornicación para que vivas una vida bien? ¿Qué acaso no quieres dejar la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia? Bueno, entonces la ira de Dios va a venir sobre ti, porque eres un hijo desobediente, porque no obedeces, porque no haces caso, porque no llevas el mandamiento como debe de ser. Llevas el mandamiento a tu manera, pero no como Dios lo ha ordenado, lo ha estipulado.
entonces viene la ira de Dios. Pero ¿cómo si Dios es amor? Sí, pero Dios es justo. Dios es justo. Y de esa justicia Dios demuestra su amor, pero tiene el otro lado también. Viene la justicia de Dios para quien es desobediente a su palabra, a lo que Él ha dejado estipulado. Si no obedecemos esto, entonces vendrá la ira de Dios. Y cosa terrible y horrible es caer en manos de Dios vivo. Y lo sabemos nosotros. Sabemos lo que dice la Escritura, de lo que es caer en manos de Dios vivo. Y parece que lo sabemos, y parece que lo conocemos, y parece que en más nos empecinamos a desobedecer a Dios. Parece que hay más terquedad en desobedecer a Dios. Se nos dice cada domingo, cada primera de semana, hermanos, no dejemos de congregarnos. Este es el mandamiento de Dios. Porque una cosa es que yo no obedezca este mandamiento, que diga, bueno, yo estoy obedeciendo este mandamiento, pero no obedezco el otro. Y si no obedezco el otro, me hago culpable de toda la ley, dice Santiago. Porque no voy a obedecer nada más que lo que yo quiera, sino todo lo que es de Dios, la plenitud de los mandamientos de Dios. Porque Dios, si te hago caso en eso, pero el otro no. Y si no hay obediencia a Dios, entonces viene la ira. Y la ira de Dios, que dice ahí en versículo 6, cosas sobre las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice el versículo 7, en esas cosas anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas, porque vivíamos en esas cosas. Y lo dice la Escritura. Por eso hoy Dios nos dice, no, hoy tienen que hacer morir lo terrenal en ustedes. Porque estas cosas, si no las hacen morir, los van a llevar a la perdición. Es decir, van a llevar a como vivían antes. Y es un estado peor todavía del que están viviendo. Queremos vivir tranquilos, en paz. Dice Hebreos que debemos estar conformes con lo que Dios nos da, porque Dios ha prometido no desampararnos jamás. Así que no debe haber avaricia. Dice Hebreos que cada uno ande en santidad, teniendo su propia esposa, teniendo su propio marido. Y entonces no hay fornicación. Dice la Escritura que debemos de dejar la envidia, los malos deseos. Y si nosotros hacemos eso, entonces tendremos una mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere que vivamos infelices. La vida cristiana no es una vida infeliz. La vida cristiana, la vida espiritual es una vida plena, una vida satisfactoria. Lo que pasa es que no la vivimos. Lo que pasa es que no la experimentamos. Lo que pasa es que no la llevamos a cabo, sino que nos aferramos y no queremos hacer morir aquello que tanto nos dañó y que tanto nos sigue dañando. Estas cuestiones dañan la mente del hombre, dañan la integridad del hombre, dañan al hombre espiritual, mayormente nos dañan a nosotros, dañan la relación con Dios. Porque en vez de estar meditando la palabra de día y de noche como el salmista, estamos maquinando, tenemos malos deseos, tenemos malos pensamientos, estamos pensando en la fornicación, en las pasiones desordenadas, estamos pensando. En vez de que nuestra mente tenga la palabra de Dios, los cantos, las alabanzas, ¿qué horas son? Son las 9 de la mañana, ya tengo que estar listo. Hoy es día de adorar a Dios, hoy es día de alabar a Dios, es miércoles, vamos con el gusto de alabar a Dios. No, estamos pensando en, pero ¿qué voy a comer? Pero ¿qué voy a hacer esto? ¿Pero qué es lo otro? Porque nos están ganando estas cosas. Pero ando coraje, traigo coraje porque alguien me hizo enojar y así no puedo ir. Hay que venir aquí al servicio de adoración y tenemos que hacer morir aquello que a veces se puede complicar. Sí. No digo que sea algo sencillo. No digo que sea algo sencillo hacer morir un pueblo terrenal, pero debemos hacerlo. Podemos nosotros hacer morir lo terrenal. Debemos hacer morir lo terrenal. Que podemos y que debemos y que es un mandamiento. Si es que realmente queremos vivir en paz aquí, y si realmente algún día anhelamos la eternidad de Dios, y si es que algún día queremos el amor de Dios y no la ira de Dios. La ira de Dios no es algo recomendable. Y no es que Dios sea vengativo, simplemente es un Dios justo. Es un Dios justo. Y eso lo vemos nosotros como padres. Eso lo ve el director de la escuela, eso lo enseña el director, el maestro de la escuela. Aquellos jóvenes que van a las escuelas, si ven que el maestro les dice, les voy a bajar puntos y no lo hace, ¿qué va a hacer el joven? Va a seguir haciendo lo mismo, porque no hay autoridad en ese maestro. Aquí hay autoridad de Dios, y Dios ha dicho esto, y si no tienen mi amor, tienen mi ira. Nada más son dos cosas las que tiene Dios, las que puede uno recibir.
¿Y qué acaso queremos la ira? Fíjense, estas cosas nos van a hacer vivir infelices aquí en la tierra. Y aparte, infelices eternamente. Porque no vamos a obtener lo que es el amor de Dios si no dejamos, si no hacemos morir estas cosas en nosotros mismos. No podemos decir, estoy sufriendo porque estoy controlándome la avaricia, pero voy a tener una recompensa. No, la recompensa es por la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios en esta mañana es hacer morir lo terrenal. Si es que queremos obedecer a Dios, este es el mandamiento. De modo que hoy ya sabemos lo que debemos hacer cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual para llegar a la tierra prometida, para vivir felices y para tener el amor de Dios. Pero todo depende de lo que quiera cada uno. La palabra está expuesta, la palabra está dicha y cada quien va a tomarla a su conciencia, a su gusto, a su deseo. Pero Dios es claro y es objetivo y es puntual. ¿Quieres vivir plenamente feliz? Obedece la palabra de Dios. ¿Quieres, el día que cruces el Jordán, que mueras físicamente, llegar al cielo? Obedece a Dios. ¿Quieres recibir el amor de Dios eterno? Obedece a Dios. Caso contrario, entonces tendrás una vida infeliz aquí. Entonces el día que cruces el Jordán, el día que mueras físicamente, no va a haber tierra prometida. Y por consecuencia vendrá la ira de Dios. Pero eso es pecado. Dios los bendiga. Amén.